Se siguen burlando del pueblo de México. Felipe Calderón sale huyendo, mandan a Zedillo para defenderlos y así poder recuperar el poder. Resulta que entre elogios, entre denostaciones, bueno, ya no saben ni cómo ponerse de acuerdo los opositores. Están ocurriendo muchas cosas el día de hoy y de esto vamos a hablar. ¿Por qué? Pues porque resulta que Felipe Calderón terminó huyendo tras el fracaso de su misión golpista. Bueno, pues resulta que según él no le mandaron el avión necesario y terminó corriendo. De eso, pues surgió que tuvieron que traer a Ernesto Zedillo. Lo mandaron traer, ¿para qué? Para mandarle un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, Ernesto Zedillo sale al quite, se convierte en el nuevo héroe nacional de la derecha mexicana. Vamos a escuchar un poquito de lo que dice. El partido hegemónico, donde el poder real e inmenso lo ejerza un caudillo instalado aquí. Siguen hablando del poder hegemónico, sí, los mismos priistas que gobernaron en la hegemonía durante décadas. Ernesto Zedillo es el claro ejemplo de uno de esos partidos. Entonces, bueno, vamos a escuchar más adelante lo que dice. Además, Ciro Gómez Leiva hablando de fraudes y de dictaduras en compañía de Felipe Calderón. Sí, los dos, hablando de ese tipo de situaciones cuando ellos fueron quienes armaron, impusieron, apoyaron y encubrieron el fraude del 2006. Y bueno, hablaremos también de esto en unos momentos. Los panistas se burlan de quienes llaman aplaudidores de la 4T, que aseguran que los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum como presidenta han sido exitosos. Panistas como Damián Cepeda, que es de los que quedan más cuerdos todavía de la derecha mexicana. Bueno, pues es que orgullo les hubiera dado a estos personajes tener a Xóchitl Gálvez entregando el país y poniéndolo en charola de plata para el gobierno estadounidense. Uno de esos paleros que dice Damián Cepeda y los panistas en Atypical TV, que elogian a Claudia Sheinbaum, pues habría que meter ahí mismo en la misma bola, habría que meter a Ciro Gómez Leiva, que también volvió a elogiar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Él, Ciro Gómez Leiva, es uno de los que dice que los 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum han sido completamente exitosos. Además, sale la versión más ingeniera de la presidenta de México, anuncia que vendrán varias plantas de combustóleo que se van a reconvertir en gas natural. Son buenas noticias mientras la oposición se sigue quejando y queriéndose burlar de Claudia Sheinbaum. Azucena Oresti es el caso de ella, de eso. Dice que están desconectados los ciudadanos, que por eso aprueban con un 80% a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Quiénes están realmente desconectados? Lo vamos a ver con este ejemplo. Desde Atypical TV, llamando golfos a los miles de jóvenes que reciben apoyos del bienestar. De esto y de más información vamos a estar hablando en unos momentos. Te invito a que te quedes conmigo, que me acompañes, porque apenas estamos comenzando. Y bueno, así arrancamos el día de hoy con toda la información de lleno, y es que, en efecto, pues resulta que se están burlando del pueblo de México mientras intentan salvar la democracia en el extranjero. Se están burlando de las y los mexicanos mientras intentan reponerse rumbo a las elecciones intermedias, cuando menos del 2027. Así es como la oposición planea recuperar el poder. El día de hoy se dio a conocer que Felipe Calderón terminó huyendo tras el fracaso de su misión golpista. Hay que decirlo también, una misión golpista que quisieron hacer en Venezuela, pero que querían implementar en México. Y es que ya salió a relucir la verdad. Resulta que lo que están haciendo ahorita en Venezuela, de querer aludir a un fraude electoral, una relación del gobierno con la delincuencia organizada, sería la misma narrativa que tenía planteada hacer la derecha en México. Por eso en tiempos electorales, en tiempos de campaña, se iban a España, se iban a Estados Unidos, se iban al extranjero a pedir que vinieran a revisar cómo funcionaban las elecciones, porque esperaban, tenían fe en las encuestas fallidas de Massive Caller y de México Elige, de que Xóchitl Gálvez quedara con una diferencia mínima de Claudia Sheinbaum, y así poder hacer lo que están haciendo hoy en Venezuela, aludir a un fraude electoral, pedir el reconteo de las boletas, aludir y ayudarse del Poder Judicial de Norma Piña, pedir que vinieran organismos internacionales. Bueno, no les funcionó en México porque la diferencia fue completamente abismal. Eso hicieron en Venezuela. Y por supuesto que los expresidentes quisieron también ayudarles a llevar a cabo este intento golpista. Felipe Calderón, tras el fracaso, terminó huyendo, porque además recordemos que emitieron una ficha roja allá en Venezuela y bueno, salió Felipe Calderón tembloroso. Hemos estado deliberando durante la noche y parte de esta mañana con el presidente Edmundo González y su equipo. Hace un rato ya hace un par de horas que la deliberación quedó en manos del equipo venezolano. Los expresidentes, que aún estamos aquí en Santo Domingo,
a disposición del presidente electo, estamos esperando instrucciones de él. La verdad, Ciro, ha habido, tú sabes, el desenlace de los acontecimientos de ayer son muy confusos. El equipo de Edmundo González nos asegura que María Corina Machado está bien, pero un comunicado que sería emitido por ella desde anoche y que se pospuso hacia esta mañana no se ha emitido aún, en donde aparentemente habría una definición pública de la estrategia a seguir tanto por la lideresa María Corina como por Edmundo González. Se quedaron sin estrategia también para seguir. Felipe Calderón se quedó varado, así, varado entre comillas, porque en realidad no tuvo la valentía, no tuvo el valor que se necesita para llegar hasta Venezuela después de que emitieran una ficha roja y advirtieran que los iban a meter a la cárcel a él, a Vicente Fox y a otros tantos si ponían un pie en el país. Sí, Felipe Calderón dice que se quedaron sin una estrategia. La realidad es que se quedaron con mucho miedo porque saben que los persigue la justicia en Venezuela. Felipe Calderón al final, pues siendo el cobarde que acostumbra ser, salió huyendo y se quedó refugiado en otro lugar. Y ante eso, pues la derecha mexicana, como no puede utilizar como estandarte de heroísmo aquí en México a Felipe Calderón, pues tuvo la necesidad de volver a recurrir a traer a los viejos dinosaurios, tuvo la necesidad de tener que recurrir a personajes como Ernesto Zedillo, que siguen siendo considerados para ellos como un héroe nacional, siempre y cuando hable en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, Ernesto Zedillo, expresidente de México, volvió a enviar un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo que no necesitamos un país que sea una autocracia, que quieren una presidenta que mande a facultades constitucionales conforme a las reglas de una república democrática. Escuchemos lo que dice Ernesto Zedillo. Poder un país democrático, con las reglas de la democracia. Eso es lo que necesitamos. Los mexicanos no necesitamos un país que sea una autocracia de partido hegemónico, donde el poder real e inmenso lo ejerza un caudillo instalado oculto en la oficina anexa a la presidencia de la República. Queremos una presidenta. Un caudillo oculto en la oficina de la presidenta, dice Ernesto Zedillo, otra vez sacando la misoginia de la oposición, que no ha entendido que quien gobierna es una mujer, es Claudia Sheinbaum, y siguen tratando de dar a entender que quien gobierna detrás de la mesa es en realidad López Obrador. El cinismo, la hipocresía de Ernesto Zedillo no tiene límites, no solamente porque él representó al viejo régimen priista que hundió al país en el desastre, un desastre económico, un desastre en donde millones de mexicanos terminaron en la pobreza, un desastre en donde malbarataron las empresas del Estado, en donde aprobaron el FOBAPROA, un desastre total y rotundo que fue el PRI, a tal grado de que después de Ernesto Zedillo, la gente en medio de su desesperación terminó votando por lo que sería una alternativa a Vicente Fox. Vicente Fox llegaría a cambiar ese régimen autoritario, ese régimen en donde no había democracia. Y bueno, Vicente Fox terminó aliándose a estos mismos priistas que ahora dicen y quieren pedirle a la presidenta facultades constitucionales para tener una república democrática. ¿Con qué cara Ernesto Zedillo pide democracia? Eso es lo que queremos. Muchas gracias. Pues sí, Ernesto Zedillo, con toda su hipocresía, viene a querer hablar y mandarle mensajes a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que llama la atención cómo estos personajes se pueden convertir en los héroes nacionales de la derecha mexicana por varios motivos, entre ellos los ya mencionados anteriormente, pero principalmente el hecho de que Ernesto Zedillo fue expresidente del PRI. Ese partido que pisoteó a los mexicanos en términos de democracia. Ese mismo PRI que renovó a la Suprema Corte de Justicia por completo por un decretazo. Ese mismo PRI que nos dejó a los mexicanos, les decía el FOBAPROA, para poder salvar a los banqueros, afectando la economía, dejando sin casa y demás a millones de mexicanos. Ese mismo PRI que de democracia no tiene cara para hablar porque manipulaba las elecciones, levantaba a los muertos de sus tumbas para votar. Bueno, ese es el PRI que representa a Ernesto Zedillo y viene siendo para términos prácticos el mismo PRI
que hoy representa a Alejandro Moreno también, el que encabeza Alejandro Moreno y el PRI que está a punto de desaparecer. ¿Con qué cara Ernesto Zedillo viene y nos habla de este tipo de situaciones y se puede convertir incluso en el héroe de la derecha mexicana? Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, entre otros tantos, pues son los que se quedaron en la fila, en la mira más bien del pueblo de México, que quería que fueran a juicio los expresidentes. Hoy no le ha quedado más a la oposición ante la falta de liderazgos que traer a Felipe Calderón, que traer a Ernesto Zedillo, porque ¿a quién más podrían traer? Xochitl Gálvez ya incluso es despreciada por ellos mismos. Alejandro Moreno, Marco Cortés, quedó claro que solamente sirven para hundir a sus partidos políticos. Pero aún así siguen utilizando a estos expresidentes para hablar de fraudes y dictaduras en Venezuela. Sí, Ciro Gómez Leiva también aparecieron para hablar de dictaduras y de fraudes en Venezuela, por supuesto, porque en México la única dictadura es la del PRI, con la que ellos se aliaron, y el único fraude es el de los panistas como el de Felipe Calderón en 2006. Saludamos al expresidente Felipe Calderón. Estás en Santo Domingo, República Dominicana. Felipe, buen día. Así es, estoy en República Dominicana, Ciro, en Santo Domingo. Buen día y feliz año rápidamente. Feliz año. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué está pasando ahí? Mira, hemos estado deliberando durante la noche y parte de esta mañana con el presidente Edmundo González y su equipo. Hace un rato ya hace un par de horas que la deliberación quedó en manos del equipo venezolano. Los expresidentes, pues que aún estamos aquí en Santo Domingo, a disposición del presidente electo, estamos esperando instrucciones de él. La verdad, Ciro, ha habido, tú sabes, el desenlace de los acontecimientos de ayer son muy confusos. El equipo de Edmundo González nos asegura que María Corina Machado está bien, pero un comunicado que sería emitido por ella desde anoche y que se pospuso hacia esta mañana no se ha emitido aún, en donde aparentemente habría una definición pública de la estrategia a seguir tanto por la lideresa María Corina como por Edmundo González. No les ha quedado más que defender la democracia en países extranjeros, porque en México, si vinieran a hablar de democracia, personajes como Felipe Calderón, pues terminan siendo la burla nacional y nadie se los cree. Eso de que son demócratas, de que están en contra de la dictadura, no se los compra ni un solo mexicano, al menos no a Felipe Calderón, a Ernesto Zedillo, a Vicente Fox. Eso no se lo compra ningún mexicano, insisto, a Felipe Calderón, que llegó con fraude electoral a la presidencia de la República. Felipe Calderón llama la atención que esté peleando hoy en Venezuela, que porque Edmundo quedó con una diferencia mínima a distancia de Maduro, cuando Felipe Calderón aquí en México ganó, entre comillas, con una diferencia de 500,000 votos. 500,000 votos, ni siquiera estamos hablando de 1 millón, 2 millones, 15 millones como los que quedó Xochitl Gálvez, no. Estamos hablando de que Felipe Calderón llegó a la presidencia de la República con una diferencia supuestamente de 500,000 votos, negándose a recontar los votos, negándose a revisar casilla por casilla. Y ahora quiere Felipe Calderón irse a Venezuela a hablar de democracia, a decir que hubo un fraude electoral, cuando él no tuvo cara en México para tratar de ganar legitimidad. Si Felipe Calderón hubiera querido en 2006 realmente llamarse demócrata, hubiera aceptado el reconteo de los votos, la revisión de las casillas, y entonces hubiera demostrado que realmente esos 500,000 votos por los que supuestamente ganó, pues eran legítimos. Sin embargo, Felipe Calderón decidió portar la bandera no solamente del fraude electoral, sino de ser un presidente espurio. Por eso, pues es el mote que se ganó y hasta la fecha sigue siendo reconocido de esta misma forma. Hoy se va con tremendo cinismo Venezuela a acusar fraude electoral y hablar de dictaduras, cuando nos queda claro que fue Vicente Fox quien le dio la presidencia de la República en la mesa a Felipe Calderón, y lo declaró públicamente, lo ha declarado en más de una ocasión Vicente Fox, que le dijo, hizo todo lo posible para que López Obrador no llegara a la presidencia en 2006. Entonces, bueno, esos discursos de Felipe Calderón, esos discursos de Vicente Fox, esos discursos de los panistas en defensa de la democracia, pues no tienen ningún sentido. Y todavía dicen aquí, José Luis se pone una chamarra que dice viva México, el hipócrita, siempre el pueblo unido jamás será vencido, dice Soraya Luján también a través de YouTube. Nos recuerdan también Metiche y Zacatón, Felipe Calderón, dice Huicha las noticias, que ahorita en un momento también, después de mí, va a empezar a transmitir, así es que vayan a suscribirse. Mientras tanto, pues nosotros continuamos con más información. Y es que hablando de los panistas cínicos
e hipócritas, fíjense nada más, aparecen los panistas desde Atypical TV para burlarse de quienes llama aplaudidores de la 4T, que aseguran que los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum como presidenta han sido exitosos. A los propagandas. Ahí está. Yo lo primero que quiero decir de los 100 días es, no sean ridículos, pues. En 100 días no cambias el país. Pues, exacto, ¿entiendes? en apretada síntesis. Ni tampoco lo quiebras. Claro. Sientas bases. Pero el que yo escucho a los voceros de Morena y a los propagandistas y demás, y lo que vamos a escuchar el domingo, decir casi que en 100 días México Ya. es otro, Sí. es ridículo. Esa es la palabra, es ridículo. 100 días son 3 meses y medio. Sí. No haces eso. Claro, en 100 días no cambias el país. Pero nos queda claro que en 3 meses Claudia Sheinbaum ha hecho mucho más de lo que hubiera hecho Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, cualquier expresidente. En 100 días Claudia Sheinbaum ha hecho mucho más de lo que pudiera haber hecho Xóchitl Gálvez a 3 meses de gobierno. Claro, hoy llama ridículos a los que llama aplaudidores de la 4T por festejar los logros de Claudia Sheinbaum a 100 días de gobierno. Y es que sí hay cosas que resaltar. Hay cosas que resaltar de los primeros 3 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum. Vamos a poner un ejemplo bastante claro. Xóchitl Gálvez, ¿qué hubiera hecho en sus primeros 100 días? Bastaría con recordar este discurso. El 5 de febrero del 2024, Xóchitl Gálvez ofreció al gobierno estadounidense poder meterse a controlar nuestras aduanas. Fue a ofrecer en bandeja de plata la soberanía nacional. Quería, y para ello habría tenido que hacer modificaciones constitucionales. En los primeros 100 días de gobierno, utópicos, por supuesto, de Xóchitl Gálvez, ella ya hubiera entregado el país en bandeja de plata, hubiera ido a ponerse de tapete de Donald Trump y habría terminado haciendo el mismo ridículo que terminó haciendo Justin Trudeau. Electoral me impide hacer propuestas específicas de política pública. Pero si me permiten escuchar el sentir, pero sí me permiten escuchar el sentir de los mexicanos. Híjole, ¿cómo le ayudamos? ¿Cómo le ayudamos a Xóchitl Gálvez y cómo le ayudamos a los panistas que hoy se burlan de quienes llaman propagandistas de la 4T? ¿Cómo les ayudamos? Dice que no ha cambiado el país Claudia Sheinbaum en 100 días, que no se ha hecho nada de eso. No. Escuchemos. Mucho menos cuando no se han tomado las decisiones correctas. Pero aunque se hubieran tomado, pues no hay manera de que en 100 días tengas el resultado esperado. Necesitas más tiempo. Es que no sé si le falta, Yo lo y me primero que quiero sorprende, decir- me sorprende principalmente Damián Cepeda, que es de los más cuerdos de la derecha mexicana, pero no sé si no han entendido o no les alcanza el intelecto para comprender que no se ha cambiado el país por completo en 100 días. Nos queda claro a las y los mexicanos que 3 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum no es el resultado que se espera de todo su sexenio. Queda clarísimo. La única diferencia, y lo que hoy se está festejando, es que a 3 meses de gobierno, después de ofrecer la continuidad del proyecto de la transformación, Claudia Sheinbaum está dando resultados que en gobiernos anteriores no se habían tenido. Que a 3 meses de gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum está dando resultados que nadie había dado. Y esto, hay que decirlo, no nada más lo dicen los propagandistas ridículos de la 4T, como dice Damián Cepeda, porque en esa misma bolsa tendría que meter a personajes como Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva es uno de los tantos que ha elogiado a Claudia Sheinbaum, diciendo que han sido los primeros 100 días más exitosos desde hace mucho tiempo. Y no es que se haya cambiado el país, sino que han sido los primeros 100 días con más resultados, más tranquilos dentro de lo que cabe y con mayores acciones de gobierno. Luego cada quien hace su show y su rollo y se pelean y se dicen cosas. Pero en lo fundamental, en lo importante, todos siguieron el guión de la presidenta Sheinbaum, quien además no tuvo que recurrir en estos 100 primeros días a esos hechos aparatosos, ¿no?, a los que nos tenían acostumbrados otros presidentes. Ella no tuvo que meter a la cárcel a la Quina, no tuvo que meter a la cárcel a la Quina, la metió Salinas en el día 40, creo, de su gobierno. A Elvester Gordillo, pues antes de los 100 días. Creo que fue en marzo del 2013. En aquel entonces los presidentes asumían el 1 de diciembre. No tuvo la necesidad, ¿no?,
o no tomó la decisión de hacer un despliegue impresionante como el de Felipe Calderón. Aquí lo tuvo que hacer en ciertas regiones, sobre todo en el caso de Sinaloa. No tuvo que pasarse en un carnaval, haciendo celebraciones que hoy tenemos que poner un poco de lugar para decir que México había entrado de lleno en la democracia. Pues sí, en ese tema de los propagandistas habría que incluir a Ciro Gómez Leiva, y es que se habla de los primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Qué resultados ha dado? Bueno, a sus 100 días de gobierno tuvo una reducción del 16.3% en homicidios dolosos. A 100 días de gobierno se anunciaron inversiones de 20,000 millones de pesos para este año, para 2025. A 100 días de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum ya arrancó obras de infraestructura, ya hizo anuncios importantes de desarrollo para nuestro país, ya defendió la soberanía nacional, ya demostró que sabe dar resultados, ya demostró que tiene un proyecto claro, conciso, ya fue y visitó a todos los gobernadores del país, de todos los estados. Ya se puso de acuerdo con ellos, ya hubo coordinación, ya hubo reacciones inmediatas ante los hechos violentos, no solamente en Guanajuato, sino también en Sinaloa, en Michoacán, en varios estados de la República Mexicana que se están enfrentando ante tremenda inseguridad. Y esos resultados, hay que decirlo, pues no los dio ningún expresidente, mucho menos los expresidentes panistas. Nos queda claro que hoy llaman ridículos a quienes reconocen los 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum, pero bueno, lo que ellos no van a poder hacer es presumir que fueron un éxito los primeros 100 días de Xóchitl Gálvez, ni los de Calderón, ni los de Fox, ni los de Peña Nieto. Si Xóchitl Gálvez hubiera gobernado, hoy estaríamos convertidos en un completo y rotundo fracaso. Continuamos con la información, y es que salió la versión más ingeniera de la presidenta de México. En 2025 ya anunció que hay varias plantas de combustóleo que van a reconvertirse en gas natural. Las refinerías en México se han ido reconvirtiendo para disminuir también la producción de combustóleo. Esto anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, por si no han entendido los opositores, porque es que tiene una aprobación tan gigantesca y porque es reconocida a nivel nacional e internacional por su forma de gobernar apenas a 3 meses de haber iniciado. Va a venir CFE a informar de su proyecto de inversiones para todo el sexenio y en particular en 2025. Hay varias plantas de combustóleo que van a reconvertirse a gas natural. ¿Por qué hacemos esto? Porque no solamente corresponde a una política ambiental, sino también a la reconversión de las refinerías. Las refinerías en México, cuando se hicieron, producían gasolina, diésel, combustóleo, una parte de condensados a gas LP, aunque otra viene del gas natural, y algo de coque. Las refinerías en México han ido reconvirtiéndose para disminuir la producción de combustóleo. Pues así la presidenta explicó lo que va a ocurrir también con las refinerías, porque se quejaban que íbamos en retroceso. Y me parece interesante lo que ponen aquí en los comentarios. Dice por aquí Genaro González: la presidenta no tuvo que quitarle la vida a nadie ni hacer trampa en las elecciones para ser presidenta. Ella sí es legítima como para que vengan los panistas a hablar de este tipo de situaciones. Rafael Alcocer dice: más vergüenza me daría creer en Xóchitl Gálvez. Manuel Gómez, Ernesto Zedillo traicionó a Salinas, también dicen por acá, ridículo. Ciro Gómez Leiva. Buenos días, John, saludos desde Atlanta, muchas gracias. A todos quienes van llegando, muchísimas gracias por ir dejando sus likes. Y bueno, vamos a seguir con toda la información, porque no les ha bastado con subestimar al pueblo de México, no les ha bastado con llamar ridículos a quienes reconocen los 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum, sino que encima dice Azucena Oresti que están desconectados los ciudadanos y que a esa desconexión es que se debe la aprobación que hoy tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Escuchen. Cumplen los 100 días de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República. Muy buenos números en las encuestas. 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos están de acuerdo. Es la misma aprobación que tuvo Andrés Manuel López Obrador. ¿Mienten las encuestas? No creo que ¿Están los ciudadanos desconectados? Más que un respaldo a ella, es un respaldo a los apoyos sociales. Sí, esta es la consolidación de la transformación. Estamos profundizando un movimiento que empieza en 2018. Cumplen los 100 días de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República. Pues sí, Azucena Oresti insinúa que los 100 días, los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum y la aprobación que tiene ante esos 100 días es porque los ciudadanos están desconectados. Bueno, es que no se han dado cuenta que los únicos desconectados son ellos.
Desconectados ellos que nada más escuchan ahí a su círculo más cercano, que le dan prioridad a los panistas, a los regímenes en donde recuperaban el presupuesto y la inversión millonaria que daban a sus empresas. Azucena Oresti quiere sembrar la teoría de que la aprobación de Claudia Sheinbaum se debe a que los ciudadanos están desconectados porque no se ha enterado que desde el 2018 cada vez y en cada elección la participación ciudadana crece, aumenta todavía más, que hoy los mexicanos están más informados, más politizados, participan más en los temas públicos y políticos. Bueno, muestra de ello es que incluso la oposición, que jamás en su vida había salido a las calles durante el sexenio pasado, los vimos en más de una ocasión saliendo a manifestarse, a llenar el Zócalo capitalino durante 2 o 3 veces, me parece. Pues así de conectados están los ciudadanos con lo que está ocurriendo en el país. Y ni qué decir de todas las veces que se convocó a la gente a asistir al Zócalo capitalino en favor de la 4T y asistieron sin mayor problema. El día de mañana incluso está haciéndose una convocatoria para que las y los mexicanos acudan al Zócalo capitalino a escuchar el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los primeros 100 días de gobierno. Pero Azucena Oresti dice que es porque los ciudadanos están desconectados la aprobación de Claudia Sheinbaum, que llega a casi un 80%. ¿Desconectados? Desconectados estos que están aquí. Estos que llaman golfos a miles de jóvenes que reciben un apoyo del bienestar mientras están trabajando por primera vez. A esos mismos son a los que los panistas y Azucena Oresti y otros tantos van a querer convencer de que tienen que votar por el PRI o por el PAN en 2027 y en 2030. Sí, la pensión, y aunque aquí se va a hacer debate, de un golfo construyendo el futuro, un golfo de 29 años. De 29 años que no hace nada. Es de 7,500. No, y debería ver lo que le dan a los pasantes de medicina. Más que... ¿Cuánto le más dan? que la pensión 900 pesos. Pero ahí es más que una pensión de un adulto mayor, o sea, ¿cómo puede ser eso? Pero bueno. Pues porque se convierten en halcones, porque se convierten en amenazadores, yo creo que esos convierten en herramientas de presión del régimen. O sea, no solamente llama golfos del bienestar a por lo menos 2.3 millones de personas entre 18 y 29 años que están afiliadas al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. No solamente los llaman golfos, sino que continúan llamándoles halcones, delincuentes, amenazadores, si piensan que los jóvenes de México, sobre todo quienes están inscritos en este programa, son delincuentes. Los llaman delincuentes, los llaman golfos, los llaman amenazadores, los llaman halcones. Y todavía, hace unos meses, estos mismos personajes estaban pidiéndoles a esos 2.3 millones de jóvenes su voto, porque sí, hasta 2.3 millones de votos eran de vital importancia para una oposición que está sumida en la miseria, que está a punto de desaparecer. Esta situación en donde nos damos cuenta de que siguen despreciando al pueblo de México, en donde no han entendido que millones de jóvenes no solamente entran a votar cada elección, nuevos jóvenes, el año pasado, 2024, por lo menos 15 millones de jóvenes votaron por primera vez en estas elecciones que fueron gigantescas, sino que estamos hablando, insisto, de más de 2 millones de jóvenes que están inscritos a este programa social. Ahí de facto ya perdieron más de 2 millones de votos por haber insultado a los jóvenes, porque no han entendido además que la estrategia de este gobierno, la estrategia de Claudia Sheinbaum, es combatir las causas. ¿Cómo? Pues justamente así, incorporando a las juventudes a un programa social en donde también demuestran que no han comprendido cómo funciona el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Porque no se trata de darle dinero a gente que no trabaja y que no estudia. Justamente, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se trata de contratar a un joven que esté desempleado y que no esté estudiando. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno se encarga de que una empresa lo contrate por un lapso de 1 año, el gobierno se encarga de pagarle mientras está trabajando y así la empresa podría terminar contratando a ese joven. Y si no lo contrata esa misma empresa y se queda ya con trabajo después de 1 año, pues cuando menos ya tienen experiencia de 1 año y pueden salir a buscar qué hacer, pueden adquirir nuevas habilidades. No es un programa de gente floja, de gente que no estudia y que no trabaja. El requisito principal de ese programa es que tienen que trabajar para poder entrar. Pero bueno, quienes realmente están desconectados de la sociedad, pues son estos personajes y de esta manera tan cínica y tan descarada lo evidencian. Todos los que reciben dinero son de lo peor, menos ellos.
Así es el comentario de Rafael Alcocer, dice, como los millones que se llevaba la Raqui por su publicidad chafa, por ejemplo, como los millones que se llevaba López Dóriga y otros tantos. Mientras ellos insultan a los jóvenes, insultan al pueblo de México, quiero que vean cómo reconocen a la presidenta cuando sale a sus giras los fines de semana. ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias a todos, a todas. Gracias. Yo los amo, las amo. Es un privilegio servirles. Muchas gracias. Fíjense, es un privilegio servirles, porque sí, es la presidenta de México, pero ya no está para ser una monarca. Ella está para servirle a la gente, a diferencia de lo que hacían los presidentes anteriores, que estaban acostumbrados a que la gente tuviera que rogarles para ser mirados, para ser vistos. Claudia Sheinbaum no sabe que su trabajo es servirle a las y los mexicanos. Está a punto de presentar la iniciativa para eliminar los plurinominales, iniciativas en materia electoral, iniciativas para reformar la ley de seguridad también. Y bueno, pues así es como el reconocimiento de Claudia Sheinbaum sigue acrecentándose, mientras que los pseudoperiodistas festejan la actitud impositiva o detonante de Donald Trump, aplauden, según ellos, la sumisión de Canadá en manos internacionales y se quejan de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ella le sigue respondiendo al pueblo de México. Ellos podrán seguirse burlando de las y los mexicanos, pero quienes terminan huyendo son Felipe Calderón, quienes se tienen que esconder en su rancho son Vicente Fox, a quien tienen que mandar desde el extranjero a dar conferencias por videollamada es Ernesto Zedillo, porque de liderazgos pues no pueden hablar, porque Xóchitl Gálvez hoy reniega de haber sido la candidata del PRI y del PAN, que apenas hace unos meses decía orgullosa defenderlos y representarlos. Entonces, bueno, de liderazgos ellos no pueden hablar, porque quienes más suenan, quienes más ruido hacen, quienes más son reconocidos por la derecha mexicana, pues podrían ser personajes como Lili Téllez, por escandalosa y por inepta, personajes como Jorge Romero, que hoy es el líder del cártel inmobiliario, que pues es conocido justamente por eso, porque tiene ahí una larga cola que le pisen, personajes como Alejandro Moreno, que estamos pendientes con el tema de su desafuero y su juicio político. Morena prometió que antes de que terminara el año nos iban a decir quiénes sí eran acreedores al juicio político y desafuero, obviamente, y no nos dieron ese resultado. Entonces ya empezó enero. En cuanto empiecen a trabajar las legislaturas, vamos a estar exigiendo que nos den la respuesta de quiénes sí van a ir a juicio político, quiénes tendrían que ser desaforados y quiénes no. Es la información noticiosa el día de hoy. Gracias por sus comentarios. A quienes están en Facebook, en YouTube, muchísimas gracias. Los estoy leyendo. Soraya, Rafael, Fernando, Charlie, Roberto, Silvia, Max. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Denle su like, compartan y déjenme también sus comentarios. Yo soy Yasira Handal y pues en un rato más o el día de mañana continuamos y estamos de regreso con más información. Nos vemos allá en el canal de Huicha, las noticias